Buenas tardes. 11 de febrero, viernes, programa La Tertulia de Radio Internacional. Hoy vamos a tratar un tema interesante, muy interesante e importante, muy importante, porque nos afecta directa o indirectamente, yo creo que más directa que indirectamente, a todos nosotros, a todos los que vivimos en esta querida Europa. En primer lugar, quiero presentar a los contertulios. Germán Domínguez, contertulio, colaborador principal. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes a todos. Y en segundo lugar, pero no menos importante, a Fernando Moragón, que ha estado con nosotros muchas veces también de contertulio en nuestros distintos programas de radio. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Un placer de estar con vosotros. Me gustaría que entre vosotros hubiera dos análisis o dos perspectivas, porque este es un problema que vamos a tratar, que es la confrontación entre Rusia y Ucrania. Si nosotros escuchamos los razonamientos de Rusia, parece que tienen parte o bastante parte de razón. Pero si escuchamos los razonamientos de Ucrania, también nos parece que tienen parte o mucha parte de razón. Por eso, este mismo objeto observado cambia en función de la perspectiva que nosotros tenemos que asumir. No es una idea mía, esto ya lo decía el maestro Leonardo, que la perspectiva puede cambiar el objeto observado. Fernando Moragón es una persona que conoce muy bien toda la geoestrategia de Rusia, ha estado varias veces en foros internacionales, tanto con el presidente Vladimir Putin como con el presidente chino, Xi Jinping, en un foro tan importante como es el de Vladivostok, que está en el Asia, ya casi tocando a China. Ha estado en países que han sido más o menos satélites de la antigua URSS y creo que su opinión pues, puede ser importante para meternos un poco en el análisis que queremos hacer. Si me permitís, yo voy a hacer una primera introducción genérica y luego ya me dais vuestras opiniones. Hace más o menos una década, uno de los principales objetivos de Vladimir Putin era limitar la expansión de la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, hacia las repúblicas, ex-repúblicas soviéticas, concretamente Ucrania y Georgia. El origen del conflicto con Ucrania se remonta a cuando rebeldes ucranianos apoyados por Rusia ocupan el este de Ucrania, la zona llamada del Donbass, que tiene dos capitales importantes, una es Lugansk y otra Donetsk. Después de eso, Rusia anexionó la península de Crimea, porque había mayoría de población rusa, hablaban ruso más que ucraniano, diciendo que había sido como una especie de regalo que Rusia le había hecho a Ucrania en la época de la URSS. Europa, la comunidad occidental, no ha aceptado esta anexión de Crimea. Todos estos conflictos parece que tuvieron una primera solución en los acuerdos de paz de Minsk, que es la capital de Bielorrusia, que se firmaron en el 2015. Acuerdos que no se han llevado a efecto. Están firmados, pero realmente no han producido lo que en principio se pretendía. Rusia sigue manteniendo que no tiene intención de invadir Ucrania, pero es cierto que en la frontera de Ucrania ha posicionado alrededor de 120.000 soldados con todo el armamento pesado, el armamento moderno que tiene Rusia. Rusia también dice que Kiev, es decir, Ucrania, fue la primera parte que mandó a la mitad de su ejército hacia las fronteras con Rusia. Ucrania, al parecer, tiene como 125.000 hombres dispuestos a atacar en caso de que haya un conflicto. Primera opiniones, Fernando, sobre lo que acabo de leer. Como bien dices, a ver, este es un conflicto que viene de lejos y el gran problema en Ucrania es que, digamos, tiene el alma dividida. Hay una parte occidental que viene de lo que era el antiguo imperio austrohúngaro, que tiene mucha influencia de Ucrania, de Polonia, es decir, que es la parte más nacionalista, cuya un poco capital espiritual, digamos, es Lvov, y luego una Ucrania oriental, que es más rusa,
Y todo esto es por azares históricos, es decir, porque Ucrania no es un Estado hasta el siglo XX. Antes había pertenecido, según periodos, al Imperio Austrohúngaro, al Reino Polaco-Lituano, a los tártaros de Crimea y a los rusos. Es decir, que nunca ha existido como Estado como tal. Eso es lo de menos, ¿eh? Quiero decir que eso no justifica nada. La clave está aquí en que lo importante es que, y lo que ha señalado Putin constantemente, es que lo que no puede permitir es que la OTAN esté a tiro de piedra de Moscú. Y daba como ejemplos que un misil, digamos, normal, supersónico, tarda de 7 a 10 minutos en llegar a Moscú desde Ucrania y si fuera hipersónico, unos 5 minutos. Es decir, Moscú no tendría defensas posibles entre eso. Y luego, en cuanto a la concentración de tropas, ahora lo hablaremos con tranquilidad. Sí es verdad que hay una concentración de tropas y que ha habido un traslado de tropas desde Siberia a la parte europea de Rusia, pero no están todas en la frontera, ni mucho menos. Es decir, están desplegadas por diferentes partes de la Rusia europea, pero sí es verdad que eso lo está utilizando Rusia como una baza de presión. Y ya luego entramos, si quieres, en cómo utilizar eso. Germán. Vamos a ver, a mí me parece que el tema que acaba de citar Fernando, que es cierto, pero no podemos olvidar que la guerra ya existe, en la que Rusia está plenamente involucrada con el tema de Ucrania y las provincias estas, digamos, prorrusas. Y que aparte de la razón histórica que ha citado Fernando, existe la última razón de las limpiezas étnicas que se hicieron con Stalin. O sea que ahí se hizo una limpieza étnica importante y se repobló con población rusa. Es decir, que existe la razón histórica lejana y la razón histórica cercana, ¿no? Pero bueno, dicho eso, a mí me parece que esto tiene dos lecturas, ¿no? Es decir, este tema. A mí me parece que el tema de Ucrania no es más que una disculpa, ¿no? Es decir, que Putin tiene sus propios problemas internos, y en este momento yo creo que está tratando en definitiva, de sobrevivir. Todos sabemos que como todo buen sátrapa, ¿no?, que se precie, la contestación externa la transforma en agitación exterior. Lo tenemos ahora, por ejemplo, con López Obrador o con el Maduro, con el otro, en fin. Es un clásico. Esa es mi primera cuestión. Luego después hay una segunda, y ya después las vamos viendo, que hay que verla en otra clave. Que es internacional. Fernando, a lo que acaba de decir Germán. A ver, yo creo que efectivamente hay diferentes niveles de análisis, pero quiero centrarme en una cosa. El pragmatismo que rige en las relaciones internacionales, por decirlo suavemente, o el realismo puro y duro. Y es que Rusia, como bien dijo Putin, ya no podemos retroceder más. Es decir, es que hemos tenido todo. Hemos sido engañados constantemente por una OTAN que se ha equivocado, y sobre todo Estados Unidos, que cuando la Unión Soviética implosiona y se abren con los brazos abiertos los rusos hacia Occidente, en vez de buscar y articular un sistema de seguridad colectivo, lo que hacen es excluirla y presionarla, haciendo varias oleadas de incorporaciones, primero de los países del Pacto de Varsovia, del antiguo Pacto de Varsovia, y posteriormente de países que surgen de la antigua Unión Soviética. Hasta el punto de que la ponen en una situación desde el punto de vista militar terrible. Y eso va acompañado de la expansión del escudo de defensa, mal llamado escudo de defensa antimisiles norteamericano, instalado en España, en la base de Rota, la parte marítima, en 4 destructores norteamericanos de la clase Burke al Rey, está instalado en Rumanía y en Polonia. Claro, hasta ahí los rusos dicen, es que oiga, esto ya nos pone en una situación contra la pared, y de ahí vienen las respuestas, primero en 2014 de la ocupación de Crimea y posteriormente esta parte del conflicto de Ucrania, que en el fondo Ucrania se está jugando muchas más cosas, es decir, es un peón con el que se está jugando, pero no es, digamos, la clave. La clave es Europa. Es decir, no tanto Ucrania. Europa en su totalidad es el gran pastel. Germán. Bueno, efectivamente lo que dice Fernando es cierto, ¿no? Es decir, que el tema este de la actitud de la Unión Europea y demás es cierto. Lo que ocurre es que a mí me parece que en un momento en el que estas cosas se dilucidan con misiles y demás es absolutamente o muy poco trascendente, ¿no? Es decir, yo tampoco he visto
que Europa tenga, que entre otras cosas no tiene ejército, es decir, que tenga ninguna actitud belicosa. Yo insisto en que esto más bien obedece a otro tipo de cuestiones y que efectivamente Ucrania es la disculpa. Porque ellos siempre han alegado, ¿no? Es decir, que no tienen accidentes naturales entre la parte, digamos, Europa y lo que sería la parte rusa, con lo cual un ejército puede ir hasta Moscú y más allá, problemas particulares, problemas físicos, ¿no? Pero a mí me parece que ese no es el juego, aparte que lo han sabido utilizar muy bien. Ya en tiempos de Pedro I lo utilizaron con Suecia, que era entonces una gran potencia, lo repitieron con Hitler y lo repitieron con Napoleón, ¿no? Te quiero decir que Rusia es tan enorme y tiene a favor en cuanto a temas de estos de guerra, los temas climáticos tan favorables para defenderse, que al final a mí me parece que son disculpas de mal pagador. Ellos están buscando otra cosa absolutamente, y que el tema este de si OTAN sí, OTAN no, a mí me parece que lo que han visto es simplemente una Europa absolutamente desnortada en cuanto a temas de defensa y un Estados Unidos que, bueno, todos sabemos lo que está. Por otra parte, no hay que olvidar que el Biden, vamos a ver, es decir, yo tengo mis dudas sobre este hombre, pero con Trump, Trump siempre había manifestado, bueno, estar bastante de acuerdo con abandonar de alguna manera por parte de Estados Unidos, digamos, el rol o el papel de primera potencia y como tal guardián del orden internacional. Fernando, si no te he entendido mal, parece que la opinión de Vladimir Putin es tener una especie de tierra de nadie entre el primer frente ruso y el frente de la OTAN. O sea, que no estén pegados uno a otro, sino que haya ahí una especie de franja que sea más o menos neutral, porque como tú has dicho, lo que le molesta a Vladimir Putin es tener los misiles a 6 o 7 minutos de Moscú. Eso, Ucrania, desde un punto de vista geoestratégico, no cabe la menor duda de que es un país que yo denomino sándwich, que está entre, por una parte, lo que es la Comunidad Europea, la Unión Europea, y por otra parte, Rusia. La pregunta que te hago concreta es, ¿y qué pasa con la soberanía de Ucrania, el poder decidir si toma partido o no toma partido por la OTAN? Ese es el famoso tema de la soberanía. Lo de la soberanía es un absoluto disparate. Soberanía en el mundo puede tener Estados Unidos, si se quiere Rusia y China. El resto de los países no tienen ninguna soberanía. Y podemos empezar por España, si quieres. Bueno, ¿qué soberanía tiene España, por ejemplo, en una de las cuestiones principales, que es los presupuestos generales del Estado, cuando primero tenemos que ir a Bruselas con un borrador a que le echen un vistazo, luego, donde reside la soberanía del pueblo, que es en el Parlamento, se aprueban y finalmente tenemos que volver a Bruselas a que dé el visto bueno, porque si Bruselas no da el visto bueno, esos presupuestos hay que hacerlos de nuevo. Es decir, ¿qué soberanía tiene España? Por favor, en el plano económico, con respecto a la Unión Europea, ninguna. Pero te pongo otro ejemplo, la crisis de los misiles de Cuba. Es decir, si empezamos a considerar soberanía, Cuba era un país soberano que tenía derecho a tener los misiles allí, y Rusia era un país soberano, bueno, la Unión Soviética era un país soberano que tenía el derecho de llevar los misiles a Cuba. ¿Qué hizo Estados Unidos? Romper con los derechos, menos mal. Quiero decir que como empecemos con estos derechos de soberanía, acabamos en una guerra nuclear, como hubiera pasado en el tema de los misiles de Cuba. Es decir, que esto de la soberanía es un cuento que en un mundo globalizado no se... Germán, sobre la soberanía. Yo es que eso ¿qué te voy a decir? Es decir, yo comparto el tema de que hoy todo país menor la soberanía es relativa, ¿no? Es decir, que sí, bien, hay fronteras y esas cosas que valen para bastante poco, es decir, que estamos en manos siempre de las grandes potencias. Y yo creo que es lo que se dilucida aquí, que Ucrania no es más que la disculpa. Es decir, vamos a ver, los rusos lo han manifestado, pero ya desde hace tiempo. Ellos creen que la llamada unipolaridad, devenida tras la caída de la URSS, le dio a los americanos la capacidad y posibilidad de hacer lo que creyeran o lo que quisieran, cosa que es cierta, ¿no? Es de lo que se quejan los rusos, ¿vale? Esa es una primera cuestión, ¿no? Es decir, están diciendo, aunque al final, desde el punto de vista económico, no olvidemos que Rusia es un pigmeo, ¿eh? Es decir, que tienen un PIB como Italia.
es un poquito más alto que el nuestro. Es decir, que bueno, tienen esas bombas nucleares y demás, pero no sé si son capaces de estar en primer nivel. Es decir, la misma Francia me parece que gasta bastante más en defensa que la propia Rusia. ¿Qué ocurre? Que bueno, que la sociedad francesa no está para gaitas de estas, como no lo estuvo nunca, ¿no? Es decir, porque era el primer ejército cuando la Segunda Guerra Mundial y Hitler se le metió en París en 2 días. Quiero decir con esto que aquí estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de la soberanía de Ucrania, que a nadie le importa, dicho sea de paso, nos importa a los que no estamos enterados del tema. Pero yo, por lo que voy viendo, ¿con quién habla Ucrania ahora que se sepa? Hablan Europa un poco, Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, son los que están dilucidando este tipo de cuestiones. Es así de simple, con lo cual, insisto, a mí la soberanía de Ucrania en este punto es absolutamente intrascendente. Está en medio, pobrecitos, por la posición geográfica que tienen, están en medio de un conflicto de intereses de otros niveles. Nada más es eso. Putin ha dicho que Ucrania puede estar tranquila, textualmente, siempre que no cruce las líneas rojas. ¿Y cuáles son esas líneas rojas? La adhesión a la OTAN. Porque claro, es tener, como muy bien apuntaba Fernando antes, tener al enemigo, entre comillas, a las puertas de Moscú. Putin, con toda la propaganda que saben hacer los rusos, está acusando a Occidente de que son quienes están provocando, mediante ejercicios militares en el Mar Negro y cerca de sus fronteras. Sin embargo, la OTAN, por boca de Estados Unidos, dice que ellos apoyarán a Ucrania en caso de una intervención del ejército ruso. Fernando. Fíjate, bueno, pues lo primero, no va a haber ninguna intervención del ejército ruso, ni invasión, ni ocupación de Ucrania. No porque sean unos santos, sino porque ya han aprendido, primero de la experiencia soviética en Afganistán, pero luego de este siglo XXI, del desastre de la ocupación de Irak y de la ocupación de Afganistán por los americanos. A nadie ya se le ocurre ocupar un país, salvo que sea minúsculo, y no algo como Ucrania, que tiene como unos 45 millones de habitantes, y es bastante grande. Ni se les pasaría por la cabeza. Ni se les pasó cuando la crisis de 2014 con el Euromaidán, que en ese momento el ejército ucraniano era una birria, pero una birria completa, era un desastre. Ahora que está un poco mejor, menos todavía. Porque al final dices, sí, invado, ocupo Ucrania. ¿Y qué hago luego? ¿Tengo que gestionar esa ocupación? Desastre seguro. Es decir, con lo cual no van a invadirlo. No tienen ningún interés en invadirlo. Además, eso le costaría mucho dinero y, en fin. Y lo otro que decías es que no solo no van a invadirlo, sino que además ten en cuenta una cosa, es que perderían el Mar Negro. Es decir, una Ucrania en la OTAN supone que, por lo tanto, puede haber bases de la OTAN, es decir, bases norteamericanas, y que el Mar Negro estaría perdido para ellos, que es una de las razones fundamentales por las que se ocupa Crimea en 2014, cuando la crisis del Euromaidán. Germán. Bueno, el tema de Crimea claro. Es que tienen en el Mar Negro la famosa flota rusa, estaba ahí, en fin, y era la salida natural al mar que tienen, al Mediterráneo, con lo cual yo creo que eso al final casi era inevitable, ¿no? Pero yo quiero volver sobre la argumentación anterior en el sentido de que Ucrania aquí no es más que una mera disculpa, lo que hay que saber es realmente hasta dónde quieren llegar, ¿no? Es decir, particularmente los rusos. Porque hay una cuestión importante, ¿no? La historia sugiere que los nuevos sistemas de gobierno para el mundo generalmente surgen después de algún tipo de evento político, digamos, sísmico. Y a mí me parece que en estos momentos, después de la que se ha marcado Estados Unidos saliendo de Afganistán con el rabo entre las piernas, alguien ha pensado que era el momento de lanzar un órdago. Otra cosa es hasta dónde se quiere llegar y si se quiere llegar a una cuestión mayor y a Estados Unidos se arruga y en ese momento está claro que el nuevo actor fundamental va a ser China con el apoyo de Rusia. Eso está clarísimo y a mí me parece que es lo que se está ventilando en estos momentos. Entonces, la mayor o menor el posicionamiento que puedan tener Estados Unidos y Europa como acompañante menor, pues será seguramente trascendental, pero a la menor debilidad, a mí me parece que se va a jugar algo importante, ¿eh?
Puede ser que quede en nada, si insisto, no demuestran debilidad. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho también textualmente que la OTAN está a sus puertas y dice, no tenemos dónde retirarnos. Entonces, ahora mismo, ayer, día 10 de febrero hasta el día 20, han comenzado unas maniobras conjuntas Rusia-Bielorrusia, que es un país muy pro. Estados Unidos considera estas maniobras preocupantes y Rusia está exigiendo garantías jurídicas de que Ucrania no va a entrar en la OTAN. Pero claro, eso es quitarle, pues como decía antes, la soberanía a un país, que a lo mejor de facto no la tienen, pero si Ucrania quiere entrar en la OTAN, es un conflicto de muy difícil solución. Fernando. Bueno, ya se hizo y no hubo problemas. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial se acordó neutralizar a Austria y neutralizar a Finlandia. Hubo acuerdos y mira, parece que tanto a Austria como a Finlandia no les ha ido mal, ni fueron invadidas por la Unión Soviética posteriormente. Es decir, que eso se ha hecho ya muchas veces y en principio la razón que esgrimen los rusos es decir, oiga, usted puede meter en una organización internacional militar a un Estado siempre y cuando eso no interfiera en los intereses defensivos de otro Estado, digamos, que se vea perjudicado por la OTAN. Y lo que tenemos es una OTAN, que tenemos que tenerlo claro, una OTAN que se crea para combatir a la Unión Soviética, posteriormente la Unión Soviética crea el Pacto de Varsovia, y que una vez desaparecida la Unión Soviética no tiene sentido ya de existencia. Se acabó el comunismo, se acabó la Unión Soviética, ¿y qué es lo que pasa? Que como quieren seguir permaneciendo como policías del mundo y sobre todo lo que es más importante, a partir de ahí la OTAN queda claro que ya no está hecha para pelear contra un país o otro, está hecha para que los americanos controlen Europa, que es lo que pasa hasta ahora. Es decir, acabamos de ver con el AUKUS, es decir, con la asociación esta entre militar, entre británicos, norteamericanos y australianos, como a los franceses les han quitado un contrato para una decena más o menos de submarinos diésel, que es una cantidad de dinero enorme para que iban a fabricar de Australia, y directamente los anglosajones, Estados Unidos ha dicho, pues no, ahora lo vamos a fabricar nosotros y además van a ser de propulsión nuclear, con lo cual habrá transferencia de tecnología. Es decir, que lo que tenemos fundamentalmente es un mundo anglosajón, incluidos los británicos, es decir, y Estados Unidos a la cabeza, que lo que quieren es seguir dominando Europa. Es decir, que es lo que pasa hasta ahora. Y no quieren que nadie se meta, ni rusos ni chinos. Y ahí está la gran disputa. ¿Quién se queda con el pastel de Europa? Porque Europa tiene una gran capacidad de consumo todavía, tiene una gran riqueza y una alta tecnología. Y esta es la lucha, este es el gran digamos, conflicto entre Estados Unidos, rusos, chinos, que son los tres que están ahí. Grupo Iber Iuris, abogados, auditores y consultores, integrado por excelentes profesionales que buscamos y obtenemos la satisfacción de nuestros clientes. Nuestro lema es: si tienes un problema, nosotros tenemos la solución. Antes de darte la palabra, Germán, hay un estudio realizado hace años que dice que el complejo de fabricación de armas militar estadounidense es la mayor industria norteamericana y que necesitan, entre comillas, una guerra en el exterior prácticamente cada 10 años para poder sacar los stocks acumulados de fabricación de armas de todo tipo. Desde la Guerra Mundial 45, 55 Corea, 65 en Vietnam, 75 las primeras del Golfo. Eso parece lógico. ¿Tú no crees que hay, Germán, intereses militares y de producción de armamento que también subyace, a lo mejor no de forma fundamental, pero que está ahí soterrado? Hombre, yo no dudo de la existencia de esos lobbies, no lo dudo, porque efectivamente, bueno, lo tienes ahora con las farmacéuticas y estas vacunas y etcétera, etcétera, ¿no? Yo eso no lo dudo, pero de ahí... Perdona, Estados Unidos y Rusia igualmente, ¿eh? Ya, bueno, y China. Pero de ahí
a que los gobiernos se creen guerras artificiales, pues bueno, tengo mis dudas, ¿no? Aquí lo que yo creo es que, para volver sobre lo que acaba de opinar Fernando sobre esta historia del dominio sajón del mundo, no, dice de Europa, yo diría del mundo, pero me parece que no hay que ser tampoco inocentes en este tema. Volvamos a la época Carter, ya los que tenemos unos años, el desastre que se ocasionó en el mundo, presidente del gobierno americano, que no sé si sabía demasiado de cacahuetes, pero de gobernar un país no sabía absolutamente nada. Y bueno, a Estados Unidos se le fue la olla y se convirtió el mundo en un avispero. Es decir, que yo creo que desgraciadamente, se necesita un gendarme, o varios, por regiones, pero se necesita un gendarme. Que alrededor de eso efectivamente hay abuso económico, no me cabe la menor duda. Es decir, y al final, yo entiendo perfectamente el interés de Irán de tener bomba atómica, el interés de Corea del Norte de tenerla, el que Pakistán la obtuviera o la India la tuviera. Es la única manera, o Israel en estos momentos, es la única manera de generarse un respeto incluso en el mundo económico. Todo el mundo que hoy no está armado no es nuevo, todos los tratadistas te lo dicen, es decir, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Eso no es una frase bien hecha, esa es una... Lo dijo Clausewitz. Clausewitz, es que es una realidad en el mundo, entonces no podemos pecar de naïfs y de buenistas y de cosas, de buenismo, de todo ese tipo de cosas, porque al final las cosas son como son. Bien. Pues tú tienes Marruecos y Argelia que se arman en plan salvaje, teniendo a las poblaciones con hambre, simplemente porque no se llevan entre ellos, por liderazgos regionales y demás, pero eso lo puedes extrapolar a medio mundo o a todo el mundo. Por no hablar de Corea del Norte. Fernando, me interesa tu opinión sobre una cosa que dijo anteriormente, la introdujo Germán, que es un aspecto que yo quería brevemente considerar. ¿Tú no crees que hay mucho de política interna, que como él bien dice, cuando hay problemas internos, pues se montan marchas verdes, ¿no? Que nosotros sabemos de eso. ¿Tú no crees que la imagen interna de Putin está siendo relativamente contestada y una manera de unir a todo el pueblo es decir, nos atacan desde fuera? No, yo no creo que ahora, ha tenido etapas peores, es decir, digamos, con índices de popularidad más bajos y tal. No, yo no creo que sea esa la razón fundamental. Y de hecho, aquí, por ejemplo, que el tema de Navalny lo tenemos como el gran opositor, tú cuando vas a Rusia, la mayoría de la gente le da absolutamente igual Navalny. Quiero decir, es más, tienen una mala opinión de él, por aquello de que, bueno, tiene vídeos anteriores donde hace comentarios racistas, etcétera, etcétera. Y de hecho, cuando se hicieron las protestas, digamos, cuando se encarceló a Navalny y se hicieron las protestas, la mayor parte de la gente que iba a las protestas no era tanto en favor de Navalny como en contra de Putin, que es algo muy distinto. Es decir, pero ahora mismo el índice de popularidad yo creo que, y en general, no es malo. Yo creo que la causa está clara. Es decir, llevan muchos años cediendo. La etapa Yeltsin es una etapa que los rusos recuerdan de una forma pavorosa, horrible. Y no solo porque se pasara mal, incluso se pasó hambre, sino porque Yeltsin era visto como el títere de Occidente. Los rusos, además, tienen por su carácter, les gustan los hombres fuertes, es decir, los líderes fuertes. Y Putin ejemplifica eso, del líder fuerte. Yo creo que Putin, que es un tipo muy hábil, muy listo, ha visto una gran oportunidad de poder lanzar un órdago a los norteamericanos en un momento de debilidad de los norteamericanos, porque fíjate, lo que ha hecho hasta ahora ha sido más bien justificar cosas. Usted ha hecho lo de Skripal, usted ha hecho lo de no sé qué, lo de Navalny, no sé cuántos. No, yo no lo he hecho, yo no he sido, tal. Ahora pasa a la ofensiva y directamente hace algo que no se esperan los norteamericanos. Es que dice, mira, esto es un ultimátum. El ultimátum es lo de Ucrania, es decir, retirar las armas que se han desplegado en los países de la OTAN a la situación que había en el 97, antes de las ampliaciones, y quitar el escudo de defensa antimisiles. Es decir, esas son las tres grandes ejes vertebrales, porque eso afecta mucho a Rusia. Germán, brevemente me gustaría que comentaras un aspecto importante, ya lo dijo en su época Bill Clinton, cuando un periodista le preguntó algo y dijo algo así como, es la economía, estúpido. Me gustaría que comentaras si Rusia no está ganando la guerra ya,
desde el punto de vista económico. Rusia está sometida a muchas sanciones, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, y Rusia, a pesar de que tiene dificultades como pueblo y poco Producto Interior Bruto, pero no cabe la menor duda de que tiene grandes reservas naturales de petróleo, de gas, diamantes, etc. Si nosotros observamos cómo el precio del petróleo ha subido tanto, porque cuando hay un conflicto siempre sube el precio del petróleo, esos son divisas que le están entrando a Rusia. O sea, Rusia de esta confrontación está sacando beneficios económicos. ¿Qué opinas? Yo creo que efectivamente, bueno, que es un tema colateral, ¿no? Pero que efectivamente está utilizando el tema del gas y el petróleo como chantaje. El tema está clarísimo porque todo lo que es Centro Europa, particularmente Alemania, que es la que más consume, pero no solo Alemania, hasta nosotros importamos de Rusia en torno al 10% del gas y subiendo en las importaciones de petróleo, incluso ahora en estos momentos de crisis, que eso la gente no lo sabe, pues efectivamente, pero tampoco es nuevo. Tienen la maldición de los recursos naturales, porque como a todos los países que tienen estos recursos naturales tan salvajes, desgraciadamente acaban hipertrofiados. Es decir, impide que se desarrolle su mala administración y la facilidad para obtener ingresos impide que se desarrollen económicamente. En parte, como alternativa, el que China les va a comprar absolutamente todo. Fernando, se dice en castellano, a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Tú no crees que en este río revuelto hay un claro ganador que es China? Bueno, puede ser, pero vamos a esperar. Es decir, la película todavía no ha terminado y puede haber sorpresas. Es decir, pero lo que sí está claro es que la reunión que han tenido Putin y Xi Jinping con motivo de los Juegos Olímpicos, que se venía preparando desde hace mucho tiempo, ha sido un buen golpe tanto para chinos como para rusos. ¿Por qué? Porque los rusos, a medio plazo, cuando estén construidos estos gasoductos, date cuenta que el Fuerza de Siberia, que le está mandando gas ya a China, le está mandando 38.000 millones de metros cúbicos. Pero es que el Fuerza de Siberia 2, que va a ir a través de Mongolia, le va a mandar 50.000 millones de metros cúbicos, más otros 10.000 millones de metros cúbicos que van a venir de la isla de Sajalín. Con lo cual estamos ya hablando de mucho gas. Como sabéis, China es un consumidor, un devorador gigantesco de energía insaciable. Pero eso le va a permitir a Rusia, en un futuro, poder jugar con el mercado oriental y con el mercado occidental. Es decir, si me quedo sin el occidental, me vuelco en el oriental y viceversa. Eso le va a dar una mayor posibilidad de juego. Y China se queda con unos suministros de energía que para él son vitales. Es decir, China tiene el gran problema de que el dominio de los mares es norteamericano y que el estrecho de Malaca te lo cortan con dos barcos. Con lo cual eso supondría una crisis energética en China brutal. Es decir, al garantizarse por vía terrestre y de países más o menos estables como Rusia, los recursos energéticos fundamentales para China, está también dando una baza y un golpe en la mesa fundamentalmente a los americanos. Otra variable, Germán, importante que juega un papel quizás en la sombra es Turquía. Turquía forma parte de la OTAN, pero tiene unas relaciones extraordinarias con Vladimir Putin. ¿Qué opinas tú sobre el papel de Turquía? A mí me parece que Turquía juega a ser una gran potencia, tiene sus propios problemas que son importantes y a mí me parece que tradicionalmente siempre han jugado muy bien sus opciones estratégicas, ¿no? Históricamente, independientemente de la pérdida del imperio con la Primera Guerra Mundial, yo creo que se han rehecho bastante bien y en esta historia, independientemente de que estén en la OTAN, van a jugar siempre, como es natural además, muy a favor de sus intereses. Si hubiera un conflicto, que yo no creo que estemos hablando de un conflicto, excepto que realmente vayamos al escenario que yo planteaba de que alguien esté tan chiflado, que el nuevo orden por el que apuestan, particularmente China, con el apoyo de Rusia, bien merece lo que haga falta, pero también comparto la idea de Putin de que estaríamos hablando de potencias nucleares y entonces a lo mejor no habría ganadores. Yo creo que efectivamente Turquía, pura y simplemente llegada a esa de una confrontación,
a mí me parece que jugaría las cartas que considerara más conveniente, porque tú no olvides una cosa, es decir, China está tomando poco a poco el control, o sea, ellos lo que pretenden, porque te insisto, aquí lo que hay detrás, en definitiva, a mi modo de ver, China considera que ya tiene el grado de superpotencia, ¿vale? Y que tiene derecho a un nuevo papel en los asuntos mundiales. Esa es la idea de China. Y como poco, de momento, quiere tomar el control de toda la parte esa del mar del Índico que le circunda, y que Estados Unidos, de momento, se limite como potencia regional al Atlántico, ¿no? Yo creo que ese es el gran juego, independientemente de que puede haber otras derivadas, ¿no? Y entonces, Turquía, para centrarnos en lo que me has preguntado, se inclinará por la parte que considere más conveniente llegado el punto, como le va a pasar a todos los países que en estos momentos tutela a Estados Unidos en la zona asiática, que esa es la otra cuestión. En el momento que vean la más mínima debilidad por parte de Estados Unidos, van a cambiar de primo de zumosol que les proteja. Y a mí me parece que Turquía jugaría ese rol. Una pregunta, Fernando. La ministra de Defensa de España, que es una magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, sabes que han salido 4 o 5 aviones de combate para una base en Bulgaria, porque quiere decir que el presidente Pedro Sánchez está de acuerdo con la OTAN y manda allí 4 o 5 aviones de combate. Sin embargo, la ministra dice, no, solamente son de reconocimiento, no es como agresividad. ¿Tú qué opinas de ese tema? ¿No crees que estamos haciendo un poco ridículo? Es lo que dice Alberto Alcino, lo de los ministros y ministras de defensa que ha habido en los últimos años o durante este siglo son patéticos, es decir, por decir otra cosa. Y hay que reconocer las cosas como son. España es una potencia de tercera regional. Es decir, entonces, bueno, como Estados Unidos es quien manda, pues hay que hacerle algún guiño y mandamos un barco y 3 aviones allí, otros 3 allá. Pero esto es irrelevante. Es decir, porque incluso Francia, que sería la potencia de la Unión Europea más fuerte, tiene sus problemas enormes a la hora de desplegar 4 soldados en cualquier sitio. Es decir, Europa, desde el punto de vista militar, quitando Estados Unidos, bueno, que en la OTAN, lo que son los europeos, la parte europea es irrelevante. Es decir, somos unos enanos militares. Es decir, lo cual no importamos, no se tiene en cuenta. Una cosa, si me dejas apuntar, sobre el tema que le preguntabas a Germán, sobre Turquía. Simplemente, yo creo que Turquía, el principal aliado de Erdogan es Erdogan. Es decir, Turquía está jugando ahora muchas cartas y para lo que le conviene es de la OTAN y juega con los norteamericanos, a lo que le conviene juega con los rusos, cuando le conviene juega con los iraníes, es decir, y está jugando a muchas cartas, con lo cual lo que intenta ser esa gran potencia neotomana, musulmana, no olvidemos musulmana, en clave de los hermanos musulmanes, que es el sector que digamos que apoya a Erdogan. Y finalmente, no olvidemos una cosa, es decir, claro, es que en Europa tenemos unos políticos, madre mía, que es que Europa no va a derramar una gota de sangre por Ucrania. Lo ha dicho Boris Johnson, se fue a Kiev y dijo una frase más o menos que dice, madre mía, bueno, el personaje también es que se las trae. Y dijo, estamos dispuestos a soltar o a derramar hasta la última gota de sangre de los ucranianos. Claro, se quedaron pasmaos. Es decir, no de los británicos, de los ucranianos. Y luego ha dicho Biden una cosa, creo que fue ayer, es decir, que es muy importante, que esto lo tienen claro tanto rusos como norteamericanos. Más allá de los juegos que se vayan, dicen, miren, los norteamericanos que estén en Ucrania, que se vayan, porque nosotros no vamos a ir a rescatarlos, como pasa en otras circunstancias, cuando hay un conflicto en algún otro lado. ¿Por qué? Porque no pensamos en modo alguno enfrentarnos directamente con Rusia, porque eso nos llevaría a un desastre nuclear. Y los rusos también lo tienen claro. Es decir, no va a haber una confrontación directa entre rusos y norteamericanos como nunca la hubo en tiempos de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Porque Fernando, eso, si no... tú que conoces muy bien los países que han sido satélites de Rusia, pero que son hoy importantes porque tienen gas, tienen petróleo, como digo, ¿tú crees que es normal que España, por ejemplo, no tenga embajadas
Yo no sé si ya ha abierto embajadas en Uzbekistán o Kazajstán. Tú que lo conoces, ¿qué opinas de eso? Bueno, a ver, la política, por lo menos en cuanto a Asia de España, es inexistente. O sea, es que no es ni buena ni mala, es que no existe. No hay algo que se le pueda llamar política o estrategia. Y en el caso de Asia Central, hemos tenido, o sea, hemos empezado el año, el día 2, con todos los sucesos de Kazajstán, con las revueltas al principio económicas, luego se mezclaron con un golpe de Estado, en fin, una cosa muy compleja. Y hasta entonces, la única embajada que teníamos, que era allí en Nur-Sultán, la antigua Astana, en Kazajstán, pues yo creo que ahora, con los problemas y la inestabilidad que todavía tiene Kazajstán, es el momento definitivo para abrir en el otro gran país que hay en Asia Central, en Uzbekistán, una embajada. Y porque además nos viene muy bien, puesto que también tenemos empresas españolas trabajando allí y sin embajada, con lo cual es un problema a la hora de competir. Y además, como, digamos, observatorio desde el cual poder ver todo lo que sucede en Asia Central y lo que sucede en Afganistán. Porque no olvidemos, ya no tenemos embajada en Afganistán. Desde que se retiraron todas las tropas españolas, todos los diplomáticos, ahora el representante de la embajada en Kabul están, creo que en Doha, es decir, en Qatar. Con lo cual, nos vendría muy bien y vamos, es un gasto mínimo. ¿A ti te consta que España es bien percibida por esa gente, que les caemos simpáticos y que Sí, desconfían de otros pueblos como pueden ser chinos o... nosotros tenemos una ventaja enorme en Asia, que tú lo señalas muy bien. En Asia Central consideran a los rusos, por ejemplo, potencias coloniales, primero con los zares, luego con la Unión Soviética y tal. Pasa igual con otros países, como Gran Bretaña, que fue potencia colonial, los japoneses ni te cuento, que ocuparon media Asia y tal. Es decir, pero los españoles, como solo estuvimos en Filipinas y bueno, de una forma así muy alejada, muy parcial, sin tampoco meternos en muchos líos, somos bienvenidos en casi cualquier parte de Asia. Tú vas y dices que eres español y en Uzbekistán están encantados de la vida, pero vas a cualquier otro país, incluso a China, en principio, y como tampoco hemos tenido ningún conflicto con los chinos, es decir, pues están encantados de la vida. O sea, no tenemos una mala recepción en ningún sitio. La última cuestión que os planteo antes de finalizar el programa. Germán, en geometría se dice, y es cierto, que 3 puntos determinan un plano. Por eso las mesas de 3 patas nunca cojean. Las de 4 es muy frecuente que cojeen. En la geoestrategia mundial hay 4 patas. Estados Unidos, Rusia, China, Europa. A tu juicio, ¿cuál de esas 4 crees que sobra para que haya 3 puntos de apoyo? No creo que nadie renuncie fácilmente, pero a mí me parece que si pones la cuarta parte de Europa, esa pata no existe. Europa no es más además forma parte de la OTAN. Es decir, que me parece que el tema está claro. Es decir, nosotros estamos alineados, Europa, todos a través de la OTAN, con lo que es Estados Unidos y punto y final. O sea que hay 3 patas. También dudo de que Rusia sea una pata. A mí me parece que Rusia está llamada a pintar más bien poco y que está claro que se producirá y se producirá más pronto que tarde un sorpaso de China sobre Estados Unidos, por razones simples. China tiene 1.400 millones de habitantes, Estados Unidos no llega a 400 millones. La riqueza china crece de manera exponencial. Hace 40 años decidimos convertir China, los muy idiotas como hemos sido, en una potencia, o sea, en la fábrica del mundo. Y eso no para. Y como no para, ahora mismo tú ya ves el lío que está habiendo con el tema de los chips, ¿no? Que a ver si los hacemos en Europa, ¿no? Bueno, los chinos se supieron anticipar a ese tema y bajo licencias que al final hizo que se las cedieran las empresas, las propias europeas y norteamericanas, fabrican en China. Lo saben hacer. Eso y otras muchas cosas. Es decir, que en estos momentos ahora ya son capaces, de hecho están apareciendo cohetes y cosas de estas que la tecnología americana alucina, ¿eh? Entonces, a mí me parece que el tema de las 4 patas no funciona, el de las 3 tampoco, y que al final será potencia regional, o sea, potencia mundial China, potencia regional Estados Unidos, y aquí, bueno, pues bien, nosotros seguiremos de la mano de Estados Unidos porque no nos queda otra, porque además aquí no hay que olvidar una cosa, Alberto, fundamental.
hemos hablado de poder, ¿vale? Hasta ahora solo hemos hablado de poder, pero no hemos hablado de ideas. Y los modelos chinos y el modelo soviético ruso, los rusos no han abandonado ideológicamente el comunismo. Sí, son ideas contrapuestas al liberalismo. Y entonces en estos momentos no disputamos solo poder, que por supuesto, pero disputamos también un poder en el que llevan aparejados los unos un liberalismo tembloroso, porque es una cosa que cada vez se parece menos al liberalismo, pero bueno, ahí sigue, y un modelo filocomunista, ¿no? Es decir, estos te dirán que se trata de derechos colectivos contra derechos individuales o cosas por el estilo, que en fin, es esa lengua de madera en la que se definen las cosas, pero en definitiva es lo que te acabo de contar. Entonces, a mí me parece que nos jugamos mucho, que es un tema muy importante, y a mí me parece inevitable que China, más pronto que tarde, tome realmente ese rol. Fernando, acabando. Estoy de acuerdo con eso, es decir, con lo que dice Germán. Lo que me temo es que como la potencia económica mundial ahora es Estados Unidos, la potencia emergente que quiere sustituir a Estados Unidos es China, pues como suele ocurrir casi siempre, esto se dilucide con alguna que otra guerra, y eso es lo peligroso. Es decir, en el caso de Taiwán ya lo estamos viendo, las tensiones constantes que hay. Los europeos, pues bueno, efectivamente, los europeos es que ni siquiera jugamos en este partido, es decir, somos meras comparsas. Desgraciadamente la Unión Europea no ha funcionado y ¿qué se le va a hacer? Esto ya no tiene remedio. Y estamos viendo que cada país hace lo que le da absolutamente la gana. Es decir, ahí tenemos a Hungría como, a diferencia del resto de la Unión Europea, por ejemplo, ha firmado unos contratos a 15 años con los rusos para suministro de gas frente a lo que han hecho los otros europeos de estar comprando en el mercado. Es decir, cada uno va a su bola directamente. Y desgraciadamente Europa va a ser eso, va a ser al final o permanecerá norteamericana o seremos chinos. Es decir, porque los chinos nos comprarán todas las empresas. Ya están comprando la mayoría, de hecho. Hemos llegado al final. Le agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado, que nos vean. Creo que hemos puesto el foco sobre alguna de las cuestiones más importantes de este problema tan complejo, que tiene tantas variables, pero por lo menos hemos deseado arrojar un poquito de luz. Como siempre decimos, cuídense mucho. Este virus originado en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, sigue dando que hablar, sigue produciendo muertes, así que procuren ser felices y sobre todo se tienen que cuidar. Hay que cuidarse porque, como digo, nos circunda, nos rodea este virus. Hasta un próximo programa.